En la siguiente presentación vamos a tratar un tema perteneciente a la unidad 2, el tema de los transistores bipolares. Comenzaremos describiendo qué son estos transistores bipolares. Después pasaremos a explicar su configuración de circuito de polarización fija, lo cual vendrá acompañado de un ejemplo para mostrar el proceso de dicha configuración. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar sobre los transistores BJT. Voy a hablar sobre lo de qué es, de qué está compuesto y su configuración. Bueno, un transistor bipolar es un dispositivo el cual tiene tres terminales. Este son el emisor, el colector y la base. Que este puede ser de dos tipos, puede ser tanto NPN como PNP. Luego, tenemos lo que es el emisor, que es una región muy dopada. Dopada quiere decir, tengo entendido, es una región en la cual se concentra mucha energía. Cuando lo busqué, cuanto más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrán aportarla a la corriente. Luego, tenemos la base, que ha de ser muy estrecha y poco dopada. Cuanto más dopaje tenga, poca recombinación la misma y prácticamente la corriente que proviene de emisor pase a colector. Como veremos más adelante, además la base no es estrecha. El dispositivo puede comportarse como un transitor y trabajar como si de dos diodos en oposición se tratara. Luego tenemos el colector. El colector es una zona menos dopada que el emisor y la característica de esta región tiene que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. Esto lo veré un poquillo más adelante. Bueno, voy a hablar sobre lo que es las configuraciones, las cuales son tres, y empezamos con la primera, que es la configuración de base común, que esta realmente es porque la base es común como para la entrada como para la salida en la configuración. Y bueno, para explicarlo así verbalmente, es un transistor en base común que requiere dos conjuntos de características, uno para los parámetros de entrada y el otro para el lado de salida. Bueno, en las tres configuraciones viene tanto un conjunto de entrada como un conjunto de salida. Y tenemos que el conjunto de entrada es la base común, relaciona la corriente de entrada con un voltaje de entrada para varios niveles de voltaje de salida. Y tenemos lo que es el conjunto de salida, que el conjunto de salida relaciona una corriente de entrada con un voltaje de salida para varios niveles de corriente de entrada. Luego, tenemos la configuración en emisor común, que se llama configuración de emisor común porque el emisor sirve de referencia para las terminales de entrada, que viene siendo la base, y la salida del colector, y la salida, que es el colector. Se requieren dos conjuntos de características para entender su comportamiento, uno para el circuito de entrada o de base emisor y uno para el circuito de salida o de colector emisor. Leo, te voy a dar las características de esta configuración, que es de entrada, base, emisor. Las características de entrada son una gráfica de la corriente de entrada contra el voltaje de entrada para un intervalo de valores de voltaje de salida. Esto lo puede ver en las diapositivas, en la diapositiva 9. Tenemos las características de salida colector emisor. Las características de salida son una gráfica de la corriente de salida con el voltaje de salida para un intervalo de valores de la corriente de entrada. Y por último tenemos la configuración en colector común, que es la configuración común, tiene una alta impedancia, que la impedancia es la resistencia que tiene un circuito dotado de capacidad y autoinducción al flujo de una corriente eléctrica alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando la corriente es continua. Con esto dicho, para dar una pequeña explicación sobre lo que es la impedancia, y baja impedancia de salida, es por eso que se utiliza sobre todo para igualar las impedancias. Y tenemos en cada configuración una entrada y salida, que las características de salida de la configuración del colector común son las mismas que la configuración en emisor común, que es una gráfica IE contra una gráfica VSE con un rango de valores variado, por así decirlo. La corriente de entrada también es igual a la del emisor común.
Y conoce a todo, mi compañero Saúl le explicará un pequeño problema. Hola, buenas tardes. Soy Saúl Ramos y mi tema a exponer es el circuito de polarización fija. Antes de comenzar a explicar este tema, cabe resaltar que la polarización es el conjunto de características que determinan la aparición de dos o más polos y que se consideran opuestos respecto a ciertas propiedades, quedando así en el estado de polarización. Y bueno, dice que la polarización fija es la más sencilla y rápida para realizar, pero también es la más inestable ante las variaciones de beta. Y con inestable se refiere a que beta sufre cambio de valores. Entonces, por ende, es la menos utilizada. Y la polarización fija solo se usa en la configuración emisor común, ya que si se usa en la configuración base común, cortocircuita la entrada, y si se utiliza en la configuración colector común, cortocircuita la salida. Para explicar este siguiente párrafo voy a guiarme de esta imagen, y dice así: este circuito es el más sencillo de todos los circuitos lo que respecta a la polarización. Entonces, la resistencia RC, que está aquí, limita la corriente máxima que circula por el transistor cuando éste se encuentra en saturación, mientras que la resistencia de base RB, que está aquí, regula la cantidad de corriente que ingresa a la del transistor, que está aquí, y que circula por aquí, por este caminito. Entonces, esta determina en qué zona se polarizará el transistor. Entonces, se puede determinar que puede saturarse, se puede activar o se puede cortar. Y bueno, hay dos ejemplos para este caso, este circuito. El primero va a ser de intensidades y el segundo va a ser de encontrar sus resistencias. Y bueno, el ejemplo dice así: en el siguiente circuito necesitamos hallar intensidad de BQ, intensidad de IC y el voltaje de CE. Y HFE, que más adelante voy a explicar su significado, tiene un valor de 90 y el voltaje de BE tiene un valor aproximado de 0.7 voltios. Y bueno, para encontrar el resultado, el valor de estas incógnitas, tenemos sus respectivas fórmulas. Esta fórmula es para encontrar la intensidad de IBQ, la intensidad de CQ y el voltaje de CE. Y bueno, aquí está resuelto el ejercicio. En el primer recuadro podemos encontrar el procedimiento para encontrar el valor, que es sustituir estos datos con los valores que tenemos aquí en la imagen. Y dice que es restar el voltaje de CC, que son 16 voltios, menos el voltaje de la base emisor, que está aquí, entre la resistencia de B. Entonces, es sustituir 16 menos 0.7 entre 470 kilo ohms. Y el resultado da que la intensidad de BQ vale 32.553 amperes. Y bueno, para el caso de la intensidad de ICQ, es el valor de beta, que en este caso es el HFE que les había comentado anteriormente, por la intensidad de BQ, que la ya tenemos aquí, el resultado. Entonces sustituimos nomás con el valor de 90 por el resultado anterior. En este caso es ICQ es igual a 2.929 miliamperes. Y bueno, para lo que consta el valor del voltaje de CE es restar el inicial, el del transistor de 16 voltios, menos la resistencia en C y el ICQ, que también ya tenemos su resultado aquí, su valor, y solamente sustituir 16 menos 2.7 kilo ohms por 2.929 miliamperes. Y el resultado da 8.089 voltios. Y bueno, tengo aquí una imagen de un multímetro que aquí está el HFE, que sirve para conocer cuál es el factor beta o la ganancia de corriente de los transistores. Entonces, este valor es respecto a conocer el factor de beta, que en el caso anterior nos dijeron que vale 90. Y bueno, para el caso de las resistencias, el ejemplo dice así: en el siguiente circuito necesitamos hallar la resistencia en B y la resistencia en C. Y la intensidad de BQ tiene un valor de 40 amperes. HF, que es el valor de beta, tiene un valor de 80. Y el voltaje en CE tiene un valor de 6 voltios. Y bueno, aquí cambian las fórmulas respecto a la de las intensidades que están aquí. Aquí nomás nos dan dos incógnitas que podemos resolver.
sustituyendo en las fórmulas. Que aquí está la fórmula para la resistencia en B y esta es la fórmula para la resistencia en C. Cabe aclarar que es la misma, ¿no? O sea, nomás que en vez de B, el voltaje en B, aquí está el voltaje en C. Y bueno, aquí está el ejercicio resuelto. E igualmente podemos ya deducir que sustituyendo con la fórmula en la resistencia en B nos da 282.5 kilo ohms. Y en la resistencia en C nos da 1.875 kilo ohms. Con esto podemos determinar que nuestro ejercicio ya está resuelto. Y aquí está la sustitución de los valores. Y sería todo por mi parte.